fuimos sacando, primero había que ordenar aquel archivo. Eso era un mueble más grande que la pantalla y hasta eso, y allí había miles de documentos, miles. Ustedes tienen que tener en cuenta que en la fecha que se hace, aunque Castillo Lastruzzi tenía teléfono, tenía ya teléfono, se hacía todo por carta. Y todo por carta era: señor Antonio Castillo Lastruzzi, estamos interesados en una dolorosa, vamos, nos gustaría ir a visitarlo. Le contestaba: muy bien, cuando ustedes quieran pueden pasarse por el taller. Don Antonio, según lo que hablamos el día aquel en la carta del escrito tal, vamos a ir el día tal a tal hora. Llegaban allí, hablaban, veían los bocetos, negociaban, no sé qué, y se concretaba el precio. O le decía: le mando presupuesto, boceto, no sé qué. Le mandaba una carta, la hermandad decía que lo iba a estudiar, decían que sí lo iban a hacer, que si le quitaba algún dinero, porque eso era todo regateo, si me va a quitar algún dinero, no sé qué, bueno, hazlo, vamos a ir a firmar contrato, le envío por correo el contrato, se lo devuelvo firmado. Ahora tiene usted que venir a pagar la primera letra, sí, estamos juntando el dinero, vamos a intentar ir el mes que viene. Todo eso era a lo mejor una imagen. Imaginaros más de 700 imágenes, ¿no? Documentos de este tipo, cientos y cientos, pero todo desordenado. Aquello se iba acumulando y aquello, alguno llegaba, miraba para buscar algo, eso, lo que estaba aquí terminaba allí, lo otro. Entonces, lo primero fue ordenar toda esa documentación. Eso que ven ustedes ahí es el libro de cuentas. Eso es el libro de cuentas. Entonces, el libro de cuentas, a veces, casi la mayoría de veces se hacía el contrato. Estos son tipos de contratos. Este es más antiguo, estos son tipos de contratos. Letras, estos son letras del banco. Eso había miles de letras del banco. Y ustedes imaginaron, había hermandades que pagaban, a lo mejor eran 2.000 pesetas y se pagaban a 15 pesetas, a 20 pesetas. Se devolvía la letra porque no pagaban las 20 pesetas, se hacía otra. Bueno, ese hombre pasó, la época, estamos hablando que casi el volumen grande es después de la guerra civil, que las arcas, y España no estaba económicamente, pues, no muy sobrado de dinero, entonces todo era un problema. Bueno, sigo con la introducción. Esto había todo. Cientos de documentos, bocetos, más de 150 bocetos había en el taller. Esto se hacía en escayola, son tamaño natural, no como ahora después explicaremos cómo funciona el taller, ¿no? Cómo funcionaba el taller. Entonces, pues había bocetos de Dolorosa, de Cristo, de romanos, de santos, había cientos de bocetos. Dibujos. Los dibujos que se mandaban a ver los distintos sitios ustedes hay una borriquita, un paso, un misterio. Este es el boceto, por ejemplo, para la hermandad de Jerez de la Candelaria. Eso que ven ustedes ahí es un detalle del paso del Cachorro, que hoy está en Jerez, que está en Jerez en el paso de la Cena. Eso es un detalle. Bueno, ven ustedes aquí imágenes, bueno, ya lo iremos viendo. Bocetos de eso había también cientos de bocetos. Fotografías. Castillo intentaba de todas las imágenes que se hacían hacerle una foto. Intentaba. Muchas fotos se perdieron, ¿no? Pero había gran cantidad de fotos, ¿no? Y ahí ven ustedes bocetos en barro, fotos de bocetos en barro. Una Dolorosa, bueno, recortes de periódicos. Aquí están los últimos años Castillo Lastruzzi con el Cristo de San Gonzalo, que se perdió. Bueno, esto también había todo eso. Entonces, todo esto había que ponerlo en pie, había que ponerlo en pie, ordenarlo, y a partir de ahí, de ordenarlo,
empezar a buscar. ¿Por qué? Había que cuadrar esos contratos con el libro de cuentas, porque el libro de cuentas a lo mejor no ponía Cristo de la Piedad de Ciudad Real, sino crucificado para Ciudad Real. Y dices tú, cuando era un pueblo pequeño o algo, dices tú, bueno, dificultad también en la fecha que yo hago el libro, internet, poco, email, poco, fotografía digital, poco. Yo ahora mismo estaba buscando una Virgen de Fernández Andes que está en Santa Gurda, un pueblo de Navarra, y en 15 minutos tenía la foto por email. En 15 minutos, hace 2 o 3 semanas, en 15 minutos fueron, le hicieron una foto con el móvil y me la mandaron. Eso, en esta época, te decían, ¡guau! La foto de carrete y decía, ¡guau! Es que hay que buscar, ahora te tienen que revelar la foto, enviársela. La gente me dice, mis amigos me dicen que soy la guía cansa de Castillo Lastruzzi, porque conozco todos los pueblos de Andalucía, de parte de Extremadura, de Alicante, de todos lados. Y dice tal pueblo, dice Niebla. Digo, eso está en Huelva y hay un crucificado de Castillo. Como salga algo en la tele una noticia de un pueblo, porque tengo todo aquí. Son tantos años que, como he dicho, eso salió de un libro que tuvo un éxito tremendo. Fueron, lo comentaba aquí, 1000 libros y se vendieron en 3 meses. No se ha vuelto a editar. Ahora el boom desde hace unos años, hay libros, la gente da conferencias, han hecho una película, ahora todo el mundo sabe de Castillo Lastruzzi, lo cual yo me alegro porque han leído el libro. Han leído el libro y yo me alegro un montón de que ese trabajo estuviera hecho. Ya se lo comentaba yo a Antonio, se lo comentaba, yo hoy no vengo a hablar, ustedes me entiendan, yo no vengo a hablar de vuestra Virgen. Vamos a comentar varias cosas y me han mandado una foto y la vamos a poner al final. El objetivo que yo quiero hoy es que ustedes, cuando salgan por aquí, salgan por la puerta, sepan quién era y qué fue y qué hizo Antonio Castillo Lastruzzi, ¿no? Que ustedes sepan que vuestra Dolorosa, ¿no? Vuestra preciosa Dolorosa, quién la hizo, y comprender la vida de Antonio Castillo Lastruzzi. Lo voy a dividir en varios temas, en varias partes. La biografía, es decir, todo relacionado con Castillo, donde nace, donde estudia, donde se fija. El taller, cómo funcionaba el taller, porque a mí me da mucho coraje que la gente dice, Castillo Lastruzzi tenía muchísimas imágenes, tenía un taller muy grande y eso. Bueno, ahora van a entender ustedes cómo funcionaba el taller de Castillo Lastruzzi, ¿no? Dicen ustedes, cuando vemos, a mí me hace mucha gracia que cuando tú ves, no sé, un puente de un arquitecto y eso, dice todo el mundo, este puente lo ha hecho el arquitecto tal. ¿Sí? Y ese ha ido por el cemento, ha puesto los ladrillos, ha diseñado, ¿no? Ha hecho y ha escalado el visto bueno, ¿no? Ahora vamos a entender Castillo Lastruzzi. Dice tú, ¿Castillo Lastruzzi ensamblaba la imagen? No. ¿Castillo Lastruzzi trabajaba la carpintería de la imagen? No, se lo digo yo. Castillo Lastruzzi cogía y decía y policromaba la imagen. La última parte sí. La última talla de la imagen, él no devastaba la imagen, no devastaba, porque hoy en día, ahora lo vamos a ver, hay una tecnología que yo lo he visto, yo he estado ahora en Sevilla y ahora tú haces, así he visto yo, un romano así de barro, no ni tallado, de barro, así, y la máquina de 3D por ordenador informática
te la saca en 1,80 para con una lijita hacerla así. Ya tiene una imagen. Eso es la tecnología de hoy en día. Hoy el imaginero no tiene ni que saber tallar. Dominando un poco la plastilina y dominando eso, ya sabe. Ahora lo vamos a explicar. Entonces hablaré del taller y su funcionamiento. Su éxito, la teatralidad escénica de sus misterios. Ese es el éxito de Castillo Lastrucci. Sus crucificados o sus imágenes de Cristo y sus dolorosas castizas. Pero el éxito de Castillo es la teatralidad escénica de sus misterios. Y después, para que también en estos más de 40 años de taller, vamos a contar algunas anécdotas del taller, ¿no? Yo cuando doy una charla o cuando doy una conferencia, yo no quiero dar datos, sino que aprendamos, pero que también nos lo pasemos bien, ¿no? Si yo empiezo aquí a dar datos de Castillo Lastrucci, ustedes a la hora están hartos de mí, de Castillo, aburrido y fechas, no hay que. Entonces, vamos a intentar que la conferencia ustedes lo pasen lo mejor posible aprendiendo. Vamos a empezar, porque como historiador, para todas las conferencias hay que comprender en la época que estamos. Hay que hacer una introducción histórica. ¿En qué época estamos, no? Muchas veces para entender una cosa hay que ponerse en esa época, ¿no? En esa época. Entonces, Castillo le tocó navegar entre dos hitos históricos: la restauración borbónica a final del 19 al régimen de Franco, porque fallece en 1967. Es un periodo convulso, es un periodo difícil con una guerra civil, etcétera, etcétera. Entonces hay que situarse en esa época. El rumbo de la nación de Castillo, como he dicho, el 98, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la guerra civil. Fue una época muy difícil, ¿no? Además, la reforma agraria, ¿no? España, Andalucía y Sevilla viven una etapa entre siglos, ¿no? Sevilla era esto, ¿no? Lo que ustedes están viendo en la foto, ¿no? Podemos decir que los índices cuantitativos demográficos a principios del siglo XX daban un saldo por debajo de muchos pueblos que hoy consideraríamos tercermundistas, ¿no? Esa era la realidad, ¿no? Donde nace Castillo Lastrucci, ¿no? El 27 de febrero de 1882 nace en Sevilla. Su padre era Eduardo Castillo y su madre Araceli Lastrucci, y vivían en el barrio sevillano de La Feria, ¿no? A la vera de la Alameda Hércules, concretamente en la calle Queso número 36, que hoy es la calle Antonio Sucillo. Tuvieron 6 hijos, esta familia tuvo 6 hijos. Antonio fue bautizado en la parroquia Omnium Santorum, y su padre tenía una empresa de sombreros, ¿no? Montada en la calle Peral. A pesar de las duras condiciones existentes en esa Sevilla de la época, vivían, digamos, desahogadamente, ¿no? ¿Por qué? Lo que estamos hablando, para que ustedes comprendan, en esa época todo el mundo llevaba sombrero. Entonces, la venta de sombreros era una cosa que tenía su éxito. De niño Castillo, aunque la foto es muy mala, pero es la que hay, porque estamos hablando de finales del 19, Castillo soñaba con ser torero. Desde niñito, cuando quería ser torero, pasear la gloria de su nombre por España y América. Se pasaba jugando horas con los niños del barrio, en la Alameda Hércules, a eso, a ser torero. Incluso el padre, en el patio, le construyó una pequeña placita, y el padre le compró, alquiló alguna vez alguna vaquilla para que jugara con una vaquilla pequeñísima, de estas pequeñas, de cerritos chiquititos, para que jugara con eso. Importante, frente al domicilio, ese es Castillo muy joven, una de las primeras fotos ya como escultor. Frente a la vivienda vivía
Antonio Sucillo Fernández, un escultor, ¿no?, que Castillo asistía con bastante frecuencia para aprender modelado. Lo que empezó como un juego con el sobrino de Sucillo se convirtió al final en una profesión, porque Castillo conseguía modelar las figuritas de barrio con gracia y rapidez. E incluso Sucillo aparta, ¿no?, digamos, la mirada a su sobrino y se dedica a Castillo porque veía que tenía algo en las manos, que era especial. Tenía magia, ¿no?, la destreza de Antonio. Sucillo era calificado como el romántico, ¿no?, como romántico y apodado como el Fortuny del barrio. Era buen realista, ¿no?, y tenía bastante inspiración. Sus temas y sus técnicas, aquí vemos un boceto de Sucillo, era un gran barrista, ¿no?, dominaba el bajorrelieve, era una auténtica máquina haciendo bajorrelieve. E incluso la escultura monumental, el Cristo de las Mieles, ¿la han oído ustedes alguna vez en Sevilla? Pues es de Antonio Sucillo. Trabajaba el retrato, la escultura religiosa, era bastante bueno, pero aparentemente lo que sonreía la felicidad, rodeaba la gloria y le sobraba el dinero porque sus encargos los cobraba bien y eso, puso fin a su vida en 1896. Se suicidó. Castillo pierde a su maestro con solo 14 años, pero ya había recibido esa gran influencia modernista, ¿no? Su primera obra se titula Nerón y Agripina y está fechada en 1896. De su etapa colegial conocemos pocas cosas, ¿no? Solo que tenemos que estudió en el Colegio Luis Gonzaga y allí desarrolló sus primeros estudios. Para su formación escultórica fue a la Escuela Provincial de Bellas Artes de Sevilla, tuvo a maestro a Pedro Domínguez en escultor, a Francisco Marcos en modelado, a Gonzalo Bilbao en colorismo y composición, José María Rodríguez de Lozada, un pintor que hizo bastantes obras, y tuvo influencia en la pintura de Virgilio Matoni, ¿no? Castillo adquiere influencia romántica, costumbrista e historicista. Ahí vemos aquí a Castillo en 1905 se casa con Teresa Muñoz García y tiene 7 hijos: Antonio, Concha, José, Manuel, Amalia, Adolfo, que es el que hemos hablado, y Rosa. Recibiría en 1910 un premio por la obra Bacanal y otro por el centenario en México. También la Diputación le concedió por esta obra de Numancia una beca y un donativo de 250 pesetas para que viajara a los museos de París y Roma, ¿no? Y una vitalicia de 3.000 pesetas, lo cual le intenta aprender, en especial viajando a Madrid y al Museo del Prado. Entre 1911 y 1930 va a exposiciones de Bellas Artes del Ateneo y allí tiene varios premios, ¿no?, como Numancia, que es esta que vemos aquí. También se presentó a concursos como al Monumento de las Cortes de Cádiz, a del Martínez Montañés. No sé si ustedes han visto en la Plaza del Salvador hay un monumento a Martínez Montañés. Pues Castillo presentó este fue el que presentó y no fue elegido, pero se presentó. Y el de Benito Mani Prat en el Parque María Luisa en 1924. Al fallecer su primera esposa se casó con Amparo León Recamar y tuvo otra hija que se llamó Amparo. En su primer taller lo hace la oficina sombrerera, ¿no?, de su padre, ¿no? Compuso en un primero relieves, bustos y grupos escultóricos, entre los que no faltaba
el tema taurino, ¿no? Lo que a él siempre le había gustado. Tuvo amistad, se codeaba bien con gente de esta época y con toreros, con José Gómez Ortega, Joselito, ¿no? Y que era cofrade de la Macarena, o con Juan Belmonte, ¿no? Donde compartían tertulias. Castillo tenía un talante personal, pinturero, atildado y etcétera, y gustaba de amistades de flamenco y toreros. Castillo se siguió en lo estético, lo imperante en las corrientes artísticas de la Sevilla de aquella época, ¿no? Y tenía influencia de Mariano Bellure y de Antonio Susillo, ¿no? Esa clara tendencia al arte escultórico novecentista, ¿no? De resabios romántico que deja entrever en las primeras obras de contenido profano y costumbrista, ¿no? Conforme se acerca la exposición del 29 de Sevilla, empieza a engrosar más la parte de los modernistas. El 10 de octubre de 1922, un grupo de hermanos de la Bofetá le encargan el misterio, pero eso no vino solo, ya que la hermandad malagueña del S. Homo, que es esa de ahí, le encarga el Pilatos y el Judío, los cuales se estrenan en la Semana Santa de 1923. Estas son las primeras imágenes. A los 41 años le llegará su éxito, su fama como imaginero, porque hablando desde la perspectiva de lo popular, porque ya como escultor había conseguido premios, tenía un reconocimiento, pero esto es lo que le dio la popularidad, la imaginería cofrade, la Semana Santa, tanto en Sevilla como en Málaga. El 11 de marzo de 1923 se bendijo en San Román, que es donde estaba en aquella época la hermandad de la Bofetá, Jesús Antanas, ¿no? Y el martes santo de ese año salió por primera vez. Voy a recoger, de vez en cuando voy a leer unos textos porque me parecen interesantes, lo que la prensa decía cuando sale el misterio de la Bofetá aquel primer año. Dice: nuestras esperanzas no han quedado defraudadas. Es más, la realidad ha superado con mucho a lo que habíamos presentido. ¿Qué escultor en solo 4 meses piensa, modela y talla en madera las 7 figuras que componen el paso de Jesús Antanas, que el martes fue admirado por toda Sevilla? Solo él, modo de composición y de dibujo de este grupo escultórico, donde todas y cada una de las figuras encajan armónicas en el conjunto y en actitudes viese el alma de cada una. Todo es allí realidad. Las figuras, a poco se miren, parece que adquieren vida. Se espera verlas moverse, escuchar sus palabras. Y esa obra genial de un escultor sevillano es del notable a ocupar el puesto que desde hace muchos años legítimamente le corresponde. A partir de ahí, la vida de Antonio Castillo Lastrucci cambia. El taller. Hablar del taller de Antonio Castillo Lastrucci, la foto que ustedes veían, la primera foto que yo puse en el taller, a mí de verdad ciertamente me llega un conocido y agradable olor a madera de cedro, virutas en el suelo, madera recién gubiada, volver a aquel viejo taller, ¿no? A esas muchísimas tertulias, con Adolfo Castillo y José Pérez, ¿no? Que fueron los que me solucionaban las dudas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Este Cristo por qué no se hizo esto? Entonces, eso recuerda, ¿no?, esa madera afinada, ¿no? Esa capa de serrín, la lija, ¿no? Los torsos de Cristo, las mascarillas, ¿no? Decenas de bocetos, cientos de dibujos, archivo documental. Bueno, hablar de ese tema es volver a ese taller que ya hoy desgraciadamente no existe. Ya falleció Adolfo, falleció José Pérez, y eso se repartió todo entre la familia, que es numerosa. La familia de Castillo es súper numerosa y se fue repartiendo todo. Vamos a intentar hacer una reconstrucción de cómo era el taller de Antonio Castillo. Esta
están ustedes viendo aquí es la calle San Vicente. Ya la casa no existe, ¿eh? Hay otra casa nueva que no existe. Se entraba por esta puerta, había una... la casa era de 2 plantas, ¿no? Y se entraba por un San Juan, ¿no? Una cancela de hierro forjado, y a través de ella se avisaba ya el patio. El patio estaba formado por unas columnas, todo alrededor había una galería de columnas, y aquí había bocetos de una habitación con bocetos. Aquí había otro. Esto era la escalera que subía a la primera planta, que era donde era la casa familiar, ¿no? Donde vivía toda la familia Castillo. Y aquí estaba el despacho donde el Castillo Lastruzzi recibía a la gente. Había 2 pasillos. Aquí en este pasillo se acumulaba la madera, y por aquí se entraba a donde estaba el gran salón de los oficiales y discípulos. Aquí había una montera de cristal donde se ponían, con la entrada de luz natural, donde se ponían a tallar. El baño de cobre por este pasillo, y después aquí estaban los tallistas, y al final el salón del dorado y una chimenea que era donde se iba quemando todos los restos, los cachos de madera que ya iban sobrando y que no servían, ¿no? Había también una azotea, ¿no? Que incluso cuando las condiciones climatológicas lo permitían, pues se pintaban las imágenes arriba para que se secaran más pronto. ¿Por qué? Porque la productividad era bastante grande, ¿no? Y en la calle San Vicente, en el número 49, había un taller, había un garaje donde se armaban los pasos. Para atender todos estos encargos, ¿no? Necesitó gente que trabajara en el taller, ¿no? Grupos de personas que aminorar ese enorme trabajo. Además de artistas, familiares o discípulos, se formaron todos en el taller y se adaptaron a las directrices de Antonio Castillo Lastruzzi, ¿no? Ahora veremos mucho que después salieron del taller, y si miramos sus imágenes tienen un toque de Castillo, ¿no? Mientras que estuvieron en el taller seguían las directrices del jefe, ¿no? Y Castillo siempre daba el último toque y acabado, lo que ya he adelantado, siempre eso es de taller, no, eso es mentira. Aquellos con más personalidad y gusto, pues se fueron yendo del taller, ¿no? En esos 40 años de taller, pues destacaba su hijo Manuel y Antonio, que fueron imagineros, ¿no? En el taller, y fue el inicio de grandes artistas, ¿no? Que le van a sonar a todos. Esta foto es de un grupo allí del taller. Este es el patio de las columnas que hemos hablado antes. Os sonará José Paz Vélez, Blanco Bajares, Obando Merino, los hermanos Obando, Antonio Llanes, Antonio Islava Rubio, José Rodríguez Fernández Andes, Rafael Barbero Medina, Manuel Escamilla, Francisco García Madrid o José Pérez Delgado, que fue el continuador del taller. Sacadores de punto como Antonio Gallego, para los retablos y pasos, Francisco Carrero, José Campos, Antonio Obando Merino, el hermano de José, Luis Jiménez Espinosa, Manuel Guzmán Bejarano, Antonio Vega Sánchez, todos empiezan en el taller. O en el tema de dorar, dar aparejo, grafiar, Francisco Herencia, Antonio Díaz Fernández o su hijo Adolfo, ¿no? Que es el que hemos visto en la foto. En Sevilla y en Málaga se multiplican los encargos. Destacan los misterios de San Benito en el 28, además del 23 que hemos dicho en la bufetada, la Macarena, la Iniesta, que es la que estamos viendo, San Esteban, las 3 caídas de Triana, la oración, el prendimiento, la oración en el huerto, que es toda la imaginería secundaria, los apóstoles son de Castillo, el beso de Judas, San Gonzalo, y en Málaga el ese homo que hemos hablado antes,
el prendimiento o el Santo Suplicio despojado de sus vestiduras, de la Hermandad de Zamarrilla. Además podemos mencionar a la primera dolorosa, el dulce nombre, ¿no?, de la Hermandad de la Bofetada, en 1924. Otras dolorosas que destacan en Sevilla pues son la Iniesta o Nuestra Señora de la O, ¿vale? En los pasos, por ejemplo, el que hemos hablado de la Expiración, que es el que hoy está en la Hermandad de la Cera de Jerez, es del año 29, o la talla del paso de los panaderos, ¿no?, que todavía procesiona allí desde 1945. Pero no solo fue Sevilla, ¿no? Se extendió a multitud de localidades y esto es uno de los primeros misterios, 1926, todas esas figuras secundarias. En Utrera, en la Hermandad de los Sagrados Azotes, pues ya también empezaba a trabajar fuera de Sevilla. Pero aparece en 1931, los acontecimientos del 31, la proclamación de la Segunda República, ¿no? Y como ustedes saben, pues el asalto a las iglesias, los conventos, la quema de imágenes, hizo que el taller tuviera que dar un giro total y empezar una ardua labor de restauración y reposición de cientos de imágenes que se habían quemado, se habían quedado en eso, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo quedó San Julián, por ejemplo, ¿no? Esto también es memoria histórica, ¿eh? Después se ven las cosas de una manera, nada más. Bueno, ahí vemos imágenes interesantes, ¿no? Como ese es el Cristo de la Misericordia del Araal de 1936. Y bueno, yo podría hacer, igual que hice un libro de Castillo, podría hacer un libro de cosas que me han pasado yendo a las imágenes, contándome historias, contándome eso. Este Cristo a mí me impresionó un montón porque este es el de Castillo Lastruzzi, que intenta hacer una copia de lo que había. Eso es otra cosa que vamos a hablar durante la conferencia. Es que eso es una copia. Usted, hay cientos de contratos que dicen: hágame una dolorosa igual que la Macarena. O sea, un trabajador, y si le piden que se parezca a la Macarena, él hace la Macarena. Igual que si a mí me mandan a hacer fotocopias, mire usted, fotocópieme este libro. Yo no fotocopio el libro para cobrarlo, ¿no? Pues eso es otro tema que a Castillo se le ha machacado en ese tema, ¿no? Este Cristo, me voy a parar en este Cristo, aunque si empiezo a liarme, ustedes mañana no desayunan, ¿eh? Estoy todavía yo charlando. Este Cristo es interesante porque en la guerra civil entran y lo tiran por las escaleras de Araal, de la iglesia de Araal, y empiezan a darle hachazos, y le cortan los brazos, los dos brazos y las dos piernas. Pues el individuo que lo hizo, bueno, pues después de la guerra civil, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues seguía viviendo en el Araal. Pues conocido todo el mundo porque hizo ese tema, ¿no? Sabía la gente quién fue el de eso. Pues enferma y le tienen que cortar un brazo. A lo poco enferma y le tienen que cortar el otro brazo. Después le tienen que cortar una pierna y después le tienen que cortar la otra pierna. El mismo daño que hizo a la imagen le pasó a él. Y dice, la gente de Araal comentaba, ese hombre falleció hace años, comentaba que cuando iba en el carrito de ruedas le decía a la gente: lo que tú hiciste, Dios lo ha hecho contigo. Y son cosas que te van quedando y más. Bueno, seguimos. La reposición, ¿no? El Cristo de la O, que también el Señor, el Nazareno de la O, llega al taller de Castillo en unas puertas. La habían cortado a hachazos, y le tienen que realizar un nuevo cuerpo, incorporar, restaurar la cabeza, etcétera, ¿no? Era el tema, hacer imágenes y las restauraciones, ¿no? Bueno, y ya, empiezan los misterios, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? El misterio de Triana. Había fechas que Castillo
no paraba, ¿no? Estaba atendiendo a alguna hermandad o algo, y había en la puerta, ya en el patio, 2 hermandades esperando para encargarle, ¿eh? La fama había llegado tanto, ¿no? Y eso hacía que, no solo en Sevilla, sino la provincia de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, con todos estos acontecimientos, los encargos empezaban, pero esto ya su fama no se limitaba a Andalucía, Alicante, Extremadura, Ciudad Real, todos venían porque sabían que el taller de Castillo Lastrucci trabajaba muy bien. El año más fructífero es el año 38, 38, y después, 2 años después de la Guerra Civil. En ese año se hacen más de 40 encargos, además de algunas restauraciones. 10 vírgenes de gloria, 7 dolorosas, 4 crucificados, 4 nazarenos, el misterio de la esperanza de Triana o de San Esteban, tallas de una purísima, San Bartolomé, ¿no? Aquí por ejemplo Castillo estaba capacitado para hacer todo. San Roque, que es esa, San Roque, Sagrado Corazón, San Luis, San Joaquín, Santa Ana, la Virgen Niña, un soldado romano, la restauración de la sentencia Macarena, unos respiraderos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el San Juan que está también en la Hermandad del Puerto de Jerez. Fuera de Andalucía podemos destacar el Cristo del Mar de Alicante, precioso, el descendimiento de Badajoz, también una maravilla, o de las Dolorosas fuera de Andalucía la Virgen de Ciudad Real, de los Dolores de Ciudad Real. Pero esto no quedó ahí, las fronteras pasaban, ¿no? Se encarga un busto para Bélgica, un busto para Bélgica, otro para México, o esta imagen para Fort Worth, en Texas. Es decir, que la fama ya era internacional. A principios de los años 40, Castillo monta hasta un taller, ¿no? Ahí ven ustedes, esta era la publicidad del taller, que si alguien quería aprender escultura, ¿no? Estofado, pintura y eso, podía asistir. Es decir, que además de que trabajaba eso, pues montaba el taller y daba clases, También las necesidades de la familia grande que tenían y claro, mientras más trabajadores, más sueldos también necesitaba, tenía que cumplir. Hace que monte ese taller en lo que hoy es la Basílica del Gran Poder, en esa casa, ese edificio antes de ser basílica, era donde tuvo el taller. En 1923, después de la bofetada, organiza el mejor taller de imaginería que ha existido. Solo en ese taller trabajan oficiales, sacadores de puntos, entalladores, discípulos, carpinteros, lijadores, tallistas, doradores, ¿no? Es el imaginero más prolífico que ha existido. Solo se le acercó el murciano Francisco Salcillo y Alcaraz. Esta otra foto de allí del taller, le gustaba en el patio con esas telas rojas, ¿no? De Damasco, esas telas que nos sirven tanto en las hermandades, ¿verdad? Yo digo que la tela de Damasco y alambre, si no hay en las hermandades no funciona, ¿verdad? Pues le gustaba presentar, cuando terminaba la obra, presentarla en el patio para que los hermanos vinieran a recoger su obra, y hay muchas fotos de este tipo, y le gustaba presentar. La idea del funcionamiento de Castillo le viene sobre el trabajo en cadena similar que hacía en el último tercio del 17 la familia de Pedro Roldán. Saben ustedes perfectamente que es Pedro Roldán, ¿no? Con sus hijos, a Roldana, con el marido de la Roldana, ¿no? De los Arcos. Entonces, ese taller, pero Castillo intenta superar la intuición que tenía Roldán, convirtiendo eso, el paso en un escenario teatral itinerante, ¿no? El trabajo era todo muy manual. Estas son las herramientas de Castillo, del taller. Estos son compás.
esos bocetos que hemos visto, con esos compases se iba midiendo. Y en el bloque de madera se iba desbastando con compás. Y con esa maquinilla de puntos, eso se agarraba y se iba apretando y diciendo hasta aquí tengo que tallar. Eso es. Hoy en día, por eso quiero que ustedes entiendan lo de la tecnología y cuando la gente critica, una máquina, esta máquina, poniendo aquí esto de barro, en menos de 3 minutos puede sacar todo esto. Y esto es una máquina antigua, de hace 20 años. Hoy en día ya la tecnología es bestial. El taller Castillo, como hemos dicho, tenía un estudio, ¿no?, donde dibujaba las hermandades, cualquiera un misterio de las 3 caídas, ¿no? La caída es donde dibujaba, y cada X, donde hacía esos bocetos que hemos visto de escayola a tamaño natural, y bajaba al taller una y otra vez, recorría, miraba cómo los carpinteros ensamblaban, cómo se desbastaban, hacía un seguimiento necesario, corregía, hablaba con los oficiales, es decir, para que todo funcionara perfectamente, ¿no? Aquí vemos el boceto de barro de la sentencia Macarena, que antes iba el Cristo vuelto mirando a Pilato, para que veáis el funcionamiento, ¿no? Lo hacía en barro. Aquí este es el misterio en barro de los panaderos de Sevilla, del prendimiento. Los bocetos ya a tamaño natural. Bocetos hay muchísimos bocetos. Esto se hacía a tamaño natural. Vemos este crucificado. ¿Han visto ustedes antes el Cristo del Mar de la Expiración? Pues esto mide 1,90. Estaba allí. Y de ahí se cogían los compás y se empezaba a desbastar. El trabajo era demoledor. Esto ya es sacado en madera. Ya sacado ahí, terminado de tallar en madera. Y siempre digo que Castillo daría su impronta y las terminaba. La coordinación y el desvelo de Castillo hacía que el taller funcionara perfectamente, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de el boceto en barro y la terminación. Esto es difícil, Miren ustedes la comparación. Eso es un boceto en barro a esta altura, 40-50 centímetros, y ahora hay que hacerlo al natural, Esto, muchos ponía yo ahora a decir, primero anda el boceto ya habría que verlo, y ahora la terminación. Miren ustedes, esto es Torredón Jimeno, en Jaén. El boceto que pintó, y ahí tienen ustedes la finalización. Exactamente igual. Esto es una hojita así, Esto es una hojita así. No se crean ustedes que esto es a tamaño natural. Esto tiene 10 centímetros. Y miren. Esto hay que ser bueno, Hay que ser muy bueno. Porque la clave de la imaginería no es saber sacar la dulzura de un Cristo de una imagen. Son las proporciones. Hay muchísimas imágenes buenísimas que tú le ves una cara buenísima y después el Cristo tiene un cuerpo, tiene una cara así y un cuerpo de unos 60 o una mano que si se la estira le llega al tobillo. Las proporciones, por eso ustedes no han visto que en los años finales del 19, principios del 20 se encargaba muchas imágenes a Valencia, a la zona de Valencia. Los valencianos, ¿saben por qué eran tan buenos? Porque trabajaban con las fallas, y las fallas, si tú no dominas las proporciones, eso se te va y se te cae. Entonces los valencianos, el éxito de la imaginería valenciana es que hacían las imágenes perfectas, unas proporciones magníficas. Esto es el libro de cuentas. Y ven ustedes aquí los pactos interminables. Esto es
y estos son los meses, estos son los pagos interminables, ¿vale? Como he dicho, en el taller, el correo, ya lo he explicado, ¿no? Cómo era el correo, ¿no? Aquello era una hermandad, a lo mejor tenía 40 cartas, y después empezaban ya las cartas de Castillo Lastruzzi nada más. No me ha pagado la imagen, le falta 1000 pesetas. Le mandé el mes pasado una carta refiriendo que me falta, que me ha pagado la imagen, y ya no le contestaba. Además, Castillo decía el hijo, cuando entraban monjas o sacerdotes, se escondían. Decía que no estaba. Dice, porque querían la mejor imagen y que se la donara. Bien. Castillo, bueno, y esto, letras de banco. ¡Buah! Esta sala podemos hacer papelillos con letras. Eso es letras y letras de banco. Castillo fue capaz de realizar casi todos los misterios de la pasión. La entrada en Jerusalén, el huerto, el beso de Judas, prendimiento, Jesús Antanás. Esta foto es el día que recogen las imágenes en el taller. Ante Caifás, que ya no existe, la que era antigua de San Gonzalo. De Pilatos, atado a la columna, la coronación de espinas, Nazareno con su cirineo, la calle de la amargura, esto es San Fernando. La Santa Mujer Verónica, despojado de su vestidura, el misterio de la estrella, humildad y paciencia, Calvario, Torronda. Esa Magdalena es una maravilla. La expiración, el descendimiento, este otro descendimiento, este está en Alicante. El traslado al sepulcro, San Fernando. La piedad, si ustedes han ido alguna vez a San Julián, donde está enterrado, esa es la piedad. Cristo yacente, resucitado. Además, le faltó la representación de Jesús ante Herodes, la Santa Cena, que lo planteó. Esto fue para Alicante. Todas las imágenes, el Señor y el paso, 52.000 pesetas. Pero no se hizo. Lo podemos encargar ahora, ¿verdad? Sí. Hacemos una vaquita y lo hacemos. Y le hacemos una letrita. La lanzada también la planteó, pero no se llegó a realizar. Queda claro que dedicó su vida a la imaginería. Aquí ya ven ustedes todo lo que hizo. Después contaremos algunas anécdotas del taller, porque es interesante. La teatralidad escénica de sus misterios. El gran éxito de Castillo Lastruzzi. ¿Cómo era la Semana Santa antes de Castillo Lastruzzi? ¿Qué había en Sevilla? ¿Qué imágenes había? ¿Cómo eran sus misterios? Hieráticos, quietos, sin movimiento, así como muñequitos, ¿veis? Eran como muñequitos. No se trabajaba la figura secundaria, las figuras secundarias eran de cartón. Entonces, él se inspira, ¿no? Y intenta dar, ven, por ejemplo, mira, estos los panaderos como eran, ¿no? Imágenes totalmente rectas, ¿no? Sin movimiento, eran como maniquí, ¿no? Y esto era la sentencia Macarena, ¿no? En Sevilla, yo pertenezco a la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla y, bueno, me llevaba allí 20 años de costalero en el Señor, en el Cristo de los Estudiantes, y yo no me río más en los días de mi vida, en los días de ensayo, porque
Los sevillanos, yo siempre lo digo, es que sois muy graciosos y le sacáis guasa a todo. ¿Sabéis cómo le llamaban este misterio en Sevilla? Este lo compró la Hermandad de la Hiedra. ¿Veis? Que está el Señor, los dos romanos, y ahora están aquí en los laterales y Pilato al fondo. ¿Sabéis cómo le llamaban los sevillanos? La barbería. Dice, igual que entrar en la barbería, tú entras a pedir cuando hay mucha gente y veías sentados ahí en los laterales. Los sevillanos estos son buenísimos. Y mira lo que compone Castillo. Lo que hemos visto, y mira por ejemplo este misterio de la borriquita, este lo hizo para la Hermandad de la Borriquita de Sevilla y no se llegó a ejecutar. Pero miren ustedes el movimiento que tiene. Es que, ¿ves? Gente agachada, el movimiento de las piernas, aquí es totalmente distinto a lo que había, ¿no? A lo que ustedes han visto. Ya como escultor, ven ustedes lo magnífico que era, lo que estaba capacitado a hacer como escultor. Y la inspiración es esta, la exaltación de Santa Catalina, Pedro Roldán. Pedro Roldán es el que rompe, el que había roto, pero nadie estaba capacitado para hacer lo que hizo Roldán en el 18. Esto ya existía en el 18, todo este movimiento, pero nadie estaba capacitado para hacer eso. Entonces, esa es la fuente de Castillo Lastrucci, intentar hacer lo mismo que hacía Roldán, el movimiento, y lo consigue con la bofetada. Ven, trabaja todo el tema de la figura secundaria, ¿no? Tiene calidad, estudio, composición y movimiento, ¿no? Entonces, Castillo crea innovadoras composiciones de gran efecto, ¿no? Crea un nuevo estilo, ¿no? De fuerte carácter teatral, ¿no? Y montajes escénicos. Y revoluciona el concepto artístico, ¿no? Que había en eso, dejando desplazado y remodelando en muchos casos los tradicionales misterios dieciochescos y decimonónicos, ¿no? De esas imágenes hieráticas, ¿no? Esto es el vuelo, ¿no? Ustedes ven el vuelo de Sevilla, el Santo Entierro, y es la imagen de la Virgen, y después, ¡plá!, en línea recta, sin movimiento, ¿no? Entonces, Castillo, ven ustedes aquí, este plano de arriba es sin ningún movimiento, todo el mundo recto y erático. Entonces, Castillo lo que intenta es cambiar todo, ¿no? Movimiento, además añade el pebetero, ¿no? A la bofetada, el mobiliario, ¿no? Las sillas, ¿no? El mobiliario, los olivos, el mete olivo como emprendimiento. Lo que hemos hablado, el pebetero, ¿no? De la bofetada, ¿no? Que se le ocurre meterle incienso, eso es impensable, ¿no? Y cuida hasta el último detalle las imágenes, ¿no? Los peinados, los ropajes, las joyas, son como actores secundarios, ¿no? Del misterio, le da esa importancia, ¿no? Dramáticos, ¿no? Un ejemplo es el escriba, ¿no? De la sentencia del paso de la Macarena, ¿no? Cómo va leyendo, ¿no? La forma que tiene, ¿no? La talla del perra gorda, ¿no? Como le dicen en Sevilla, ¿no? De allí de San Esteban. Las imágenes se desenvuelven con valentía, ¿no? El caballo, ¿no? En Triana. Ven ustedes aquí el verso de Judas también, cómo se va moviendo, cómo es la imagen de Judas. El de la bofetada, eso, bueno, si se recuerdan, la imagen que hemos sacado antes de la bofetada es así, está con la mano así, ¿no? Ahí, la imagen antigua que había, ¿no? Y crea su soldado romano, ¿no? Su soldado romano, tú ves un soldado romano de Castillo y dices, Castillo Lastrucci, ¿no? Así, imberbe, ¿no? Ambiguo, ¿no? El Sanebrita, ¿no? Tiene su sello, o el esclavo etíope, ¿no? El de los panaderos, es una maravilla, veis el movimiento que tiene el esclavo, ¿no? Ese es el éxito, ¿no? Además, en los personajes secundarios
hace de la fealdad, la expresión moral de la maldad. Mientras más feo, más malo. Y además le da detalles pintorescos, ¿no? Enormes fosas nasales, ojos achinados, orejas alargadas, o hace... Como gran director escénico, a Castillo Lastrucci nadie la ha aventajado. Usted aquí otra vez. El misterio, un ejemplo es el misterio de San Benito, ¿no? Él se basa en estas pinturas, una pintura de Eugenio Cíceri y esta de Mihaly Mukarsky, ¿no? Lo cual conoce perfectamente, es que estaba muy preparado, ¿no? En el taller de Castillo había muchos libros de arte, de pintura, él bebía de todas las fuentes. El misterio de Jesús ante Pilato lo divide en tres partes. Esta primera, Pilato presentando al misterio, los asistentes hieráticos ahí como fuera un poco de la escena, ¿no? Quietos. Y por último Claudia Profe, con su criada, ¿no? Esta es la actitud dramática que le da los ropajes, la forma de la ropa, las joyas. Esto no se había visto hasta el momento, ¿no? Entonces el conocimiento de arte era tremendo, ¿no? Incluso hemos visto antes el beso de Judas. Esto es la Scala Santa en Roma. Conocía, bebía de toda la fuente, ¿no? ¿Nos suena ahora más el beso de Judas? Y en sus Cristo vírgenes no descarta el dolor, el sufrimiento, la congoja o abatimiento, siendo seres divinos, ¿no? La divinidad de Dios. Sus dos grandes devociones fue la Macarena, donde fue devoto, fue junta de gobierno, prioste, incluso en los acontecimientos del 36 fue uno de los que hizo guardia para proteger a la imagen. Y su imagen de Cristo era el Señor del gran poder, donde se basa en sus cabezas de Cristo, ¿no? Esas coronas de espinas grandes, ¿no? Que guardan un parecido. El Cristo del Santo Suplicio, que se perdió de Málaga, es el primer, digamos, arquetipo de Cristo de Castillo, porque, digamos, la bofetada fue una primera prueba, pero a partir de ahí, el Cristo del Santo Suplicio, y ven ustedes dónde se basa, en el Cristo del gran poder, ¿no? Su devoción del gran poder. Las imágenes de Cristo tienen su sello personal, ¿no? La cabellera parte de una raya central, dividiendo los dos cabellos en mitades asimétricas, estando recogido por la izquierda y deslizándose un mechón por el derecho, que sobrepasa casi siempre la línea del hombro, la nariz bella, de bella proporción, delgadas aletas. A ver qué hora es, porque yo me enrollo. Las barbillas varoniles, la cuidada barba, el cabello en movimiento, y siempre la boca cuando se ven los dientes superiores, ¿no? Las dolorosas crea una virgen castiza, ¿no? Que resistirá en toda su producción, ¿no? Su sello único y personal, ¿no? Tú ves una virgen de Castillo Lastrucci y dices, es de Castillo Lastrucci, tienen todo su sello, ¿no? Dolorosa de gran empaque, ¿no? El arquetipo de mujer andaluza, con piel morena, rostro ovalado, grandes ojos negros, finas cejas trazadas de la línea, nariz recta, mentón algo proyectado hacia afuera, boca entreabierta, suele verse la talla de la lengua, ¿no? Y la encía superior, y el cuello tubular, de gusto decimonónico, ¿no? Vamos a seguir, y empiezo a correr porque si no nos vamos aquí. Anécdotas del taller. Ustedes imaginaron que en tantos años lo que pasó en el taller. La primera anécdota es este toro, ¿no? Esto
Entonces lo hizo, estaba en el ganadero don Juan Carlos Urquijo, en el cortijo Juan Gómez de la carretera Los Palacios. Para hacer este toro, ustedes imaginaron, por eso hay que trasladarse a la época, solicitó al ganadero que le llevara un toro vivo a la calle San Vicente para copiarlo, y lo amarró en la reja de la calle y se sentó y empezó a pintarlo. Claro, el toro llegó un momento, pasando los minutos y más de una hora, dijo: ya estoy harto. Arrancó la reja, alguno del taller quiso ser torero, lo corneó y el toro salió por la calle San Vicente. Eso hoy en día sería impensable, pero en aquella época, pues bueno. El Cristo de Fort Worth, en Texas, si lo ven ustedes, se parece al de San Benito. Vale, pues es que era como el de San Benito. En el 54 viene el padre O'Donnell y le dice, va a ver la Semana Santa de Sevilla, y lo primero que va a San Benito y le dice: te compro, le dice al hermano mayor, te compro el Cristo. Y le dice el hermano mayor: hombre, el Cristo no. Dice: yo lo que te puedo llevar es al imaginero y que te haga uno igual, pero el Cristo no se vende. Lo llevaron al taller de Castillo y se hizo para la catedral de San Patricio. Ya no está allí, no sabemos dónde fue a parar. Eso fue enviado en barco desde Sevilla a Nueva York, y la caja pesaba 145 kilos, 15.547 pesetas costó, que se pagó en dólares americanos. Le engañó, cuando fue a cobrar los dólares, el cambio le dio menos dinero, por lo menos 2.000 pesetas menos de lo que era. Pero bueno, eso era. Esto era el Cristo del Mar, el Cristo del Mar de Alicante, que es precioso. Era una época que no era fácil, ¿no? Había poco dinero, entonces la gente del taller, pues muchas veces venían mecenas, a veces sí venían mecenas y bueno, y llevaban un regalito, ¿no? Entonces, cuando el Cristo de Alicante lo meten en el cajón, a alguno del taller se le ocurre coger un cartoncito, amarrártelo con una cuerdecita y en el cartoncito poner textualmente: ay, 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 Cristo de la Aspiración, manda 1 kilo de turrón para los que te metieron en este cajón. Bueno, fue acogido esa simpática petición y la cofradía envió varios kilos de turrón al taller de Castillo. También había otro, lo quería mucho, Antonio González de la Resilla, que era del Morón de la Frontera, que encargó varias cosas y tenía dinerito y tenía campo, y cada vez que iba traía aceite, hortalizas, ¿no? Entonces era una alegría que viniera. Primero Castillo porque iba a cobrar y después porque en eso. Ven ustedes este paso de Ciudad Real. Estamos en una época difícil para todos, ¿no? Y enviar un paso a Ciudad Real valía un dinero. ¿Qué hacen? Lo desmontan, ¿no? El paso desmontado, y como era un problema el envío, pues son pasos más pequeños que los de Andalucía, ¿no? De Ciudad Real, y lo que hacen, deciden enviarlo en tren, pero en las butacas de tren, desmontadas, 4 respiraderos, 4 frontales de canastilla, 4 candelabros, en el vagón de pasajeros. Van allí, compraron 13 tickets y cada uno iba ocupando una parte. El revisor fue y le dijo: ¿esto qué es? Los tickets, ya puedo sentar yo lo que quiera, ¿no? Entonces, ustedes imaginaron el tema. Otra anécdota, yo podría contar 10.000, pero vamos a terminar esta imagen que se hizo para Ceuta, y Ceuta lo encargaba todo don Remigio González, que era agente de aduana y era el que mandaba, tenía la funeraria, tenía todo. Entonces, cuando llegaba una imagen a Ceuta, le mandaba el coche de los muertos, como venía en un cajón, y llegaba al barco, lo recogía y eso. José Pérez dice: nosotros gracias a Ceuta hemos quitado
todo el azúcar del barrio San Vicente. ¿Por qué? Porque cuando traían el cajón de vuelta, en Ceuta se vendía muy barato las primeras las sacarinas. Las sacarinas se vendían en Ceuta, entonces todo el mundo, vaya a Ceuta, toma, le daban el dinero y traían el cajón, bueno, de sacarinas, de tabaco, de whisky, de Ceuta, y como Remigio era el de aduana y no ha pasado. Bueno, pero esto es una nueva. Llega eso, se van para la iglesia y cuando llegan a la iglesia estaban esperando a un entierro. No les dio tiempo llegar al coche, abrieron el coche por detrás, sacaron todo el mundo llorando, ¡ay! Y uno de los discípulos del taller decía, pero no, que esto es una imagen, esto es un sinvergüenza aquí encima, que vamos a esto, se van a chorrear de nosotros, ¿no? Y bueno, el lío fue tremendo porque, claro, al entierro llegó el lío. Ya voy a concluir, no quiero seguir, y decir que en el año 66, ¿no?, se le da una calle a Castillo, ¿no?, en la calle Torneo, entre San Vicente y Torneo, se llama calle Rosal y se nombra Imaginero Castillo Lastruzzi, ¿no? Le conceden una beca, una pensión vitalicia que nunca llegó a cobrar. Ustedes han escuchado de la historia cíclica, ¿no? Pues eso de los políticos no es de ahora, es cierto. Le vamos a dar una pensión. Y Castillo fallece, ya aquí veis ustedes a Castillo muy mayor, le hacen varios homenajes y fallece el 29 de noviembre de 1967 debido a una insuficiencia cardíaca. Ya muerto, aunque tenía concedida la medalla al mérito del trabajo, pues se la imponen ya en el ataúd, ¿no? En el año 93, por medio de aquí vemos un homenaje de una comida, y aquí vemos una de las últimas imágenes de Castillo, la de San Gonzalo, que ya no existe. Y en el año 93 la Iniesta decide que sus restos pasaran a San Julián, y el 9 de noviembre de 1995 pues se llevaron los restos, ¿no?, y se concedió para que delante de la Piedad, ¿no?, una imagen que nunca quiso vender, que siempre estuvo en el despacho de Antonio Castillo Lastruzzi, pues decidieron los herederos que esa imagen que siempre estuvo en el taller pasará a ocupar los restos en San Julián, ¿no? Y vamos a terminar, ¿no?, hablando de vuestra imagen, ¿no? Aquí en vuestra página web viene hablando, ¿no?, el tema de la nueva imagen, ¿no?, en la hemeroteca del 44, la imagen de la amargura, según el libro de cuentas, se encarga el 17 de noviembre de 1943, fijándose el precio en 3.000 pesetas, fue bendecida el 17 de marzo del 44, y no es, en el taller no está el contrato, fue donada, ¿no?, por una señora, y no existe el contrato en el taller. Bueno, aquí, para ilustrar y terminar la conferencia, las imágenes que me ha pasado la hermandad. Y bueno, ya aquí después de actualmente, ¿no?, cómo se encuentra la imagen de Castillo, ¿no? Yo nada más tengo que decir, ¿no?, en 40 años de incesante productividad, Castillo dejó su sello en más de 700 imágenes, repartidas en más de 150 pueblos de España, bueno, y hemos visto que algunos fuera de ellos. Yo, para concluir, lo único que digo que quiero volver a decir y a señalar que Castillo lo dedicó todo a la imaginería. Si hubiera tenido la suerte de haber vivido otra época, Castillo estaría considerado de otra manera. Tan excesivo por las necesidades históricas de aquella época hizo que Castillo pierda, ¿no?, prestigio, ¿no?, o han querido perder prestigio, pero el prestigio se lo han querido hacer desde que la época que trabajaba. ¿Por qué? Porque todo se lo encargaban a él.
Si Castillo hubiera hecho el Cristo de la Buena Muerte de la Iniesta, hubiera hecho dos Dolorosas, ¿no? Hubiera hecho el misterio de San Benito y el misterio de la sentencia Macarena por mental, ¿no? Y hubiera hecho el paso del cachorro, ¿no? Que está aquí en Jerez la Cena, pues Castillo estaría en letras de oro, considerado en la imaginería, ¿no? Yo creo que gracias a Dios y el tiempo todo lo cura, ¿no? Ahora ese desprestigio que tenía cada vez más se ha dado cuenta la gente de arte, la gente de historia, que el trabajo de Castillo en las crucistas es más. Las imágenes de Castillo, los misterios de Castillo, hoy saben ustedes que las modas pasan y se cambian misterios y imágenes, y las de Castillo no se cambian. Y eso es por la calidad y por los misterios hoy en día, ¿verdad? Los misterios que salen ahora, ¿no? Los nuevos imagineros, que es la figura secundaria. Ni en ningún momento se ha planteado ni cambiar la sentencia Macarena, ni cambiar Pilato, ni cambiar San Esteban, ni cambiar, porque es una teatralidad que todavía hoy en día imitan, ¿no? los nuevos imagineros. Pues